Hola Elf, ¿cómo están? Bienvenidos a Tom K-Pop. No cuenta el lunes de Super Junior, otra vez estoy grabando todos los días menos los lunes. Bueno, también los lunes, de hecho. Hoy que sería una especie de miércoles de Super Junior. Ya no sé cuántos días vamos a meter video de Suyu. Hemos metido en jueves, bueno, este jueves, porque estoy pregrabando ahora. Ayer, claro, hoy es bien. Ay, Dios mío, qué mal arranca el video. Bueno, la idea es reaccionar la historia de Super Junior de nuevo, video de la Insolenta, la amiga Insolenta, que ahora no le vamos a cambiar el nombre. Ya en ese punto ya le ganamos al video de hace 10 meses. Y no le tenemos miedo a los videos de una hora, con lo cual ya en 2 puntos vamos a superar al video anterior. No sé si lo superaremos en algún otro. Vamos a ver. La histórica historia de Para Super relatar la Junior. historia de Super Junior hay que comenzar por el principio. Ella arranca igual que yo, Vamos a decir todo, Para relatar la historia de Super Junior hay que comenzar por el principio del final. ¿Cómo, negra? No te entiendo. ¿Qué es eso? Me quise ver poética. Pero verán, en los albores del año 2004, la SM Entertainment Me estoy acordando del formato del video. ha elegido un monopolio Bánquenme que este tipo de formato lo hace entretenido, pero para una persona tan dispersa como yo distrae un poco. único y detergente del K-pop, pero estaba bajo una gran presión porque le andaban comiendo el mandado nuevas empresas competencia, por lo cual la compañía supo que debía apresurarse a debutar su siguiente grupo y no podía ser cualquier grupo. La empresa hasta ese momento había debutado uno tras otro grupo exitoso, pero también muy revolucionarios para su momento, y su nueva agrupación no podía ser la excepción. Es allí donde el viejo Lee Soo-man supo que era la hora de volver su sueño realidad, aquel sueño que el viejo concibió desde que estableció lo que sería un idol, el sueño de crear a la agrupación perpetua que le permitiera exprimirles dinero por toda la eternidad. A ver, mal no le salió, perpetuos son. Los desgraciados les desean un disband y hacen una nueva subunidad y sacan otro álbum. Mal no le salió. SM comenzó, Es tan pobre que los patos le arrojan pan. era como toda empresa que inicia, piterísima, y no tenía ni los recursos ni las influencias que le facilitaran algo de semejante inversión. Pero para el año 2004, la empresa estaba bien cimentada y con las arcas rellenitas de dinero, por lo cual Isuman Opa llamó educada y apaciblemente a sus directivos y les dijo: Debo decirles que hoy será un día de grandes cambios que a la mayoría no les va a gustar. ¡Pero me importa una mierda! ¡Estamos aquí para hacer dinero! Así el viejo Banco. propuso que su nueva agrupación estuviera compuesta por el doble de integrantes de un grupo regular y tuviera un sistema de graduación anual. Obvio, una propuesta tan indecorosamente cara no le gustó a la juntica directiva, porque una agrupación así, mis vidas lindas, significa una constante captación y preparación de trainees, porque obvio, para gestar un grupo, las empresas no dicen: Uy, vamos a hacer un grupo de 12 vatos, agarremos 12 trainees y listo. No. Las empresas usualmente castean y preparan el triple de trainees que va a tener una agrupación Claro. para asegurarse de debutar a los mejores de los mejores. Y si la ideata del viejo Suman era tener una agrupación que redebutara cada año con una alineación diferente, implicaba que la empresa tendría que estar en constante captación y preparación de una cantidad astronómica de trainees, con todos los costos que ello implica, que van desde profesores hasta dormitorios. La propuesta era demasiado incluso para la SM. Pero obvio, la junta directiva no podía simplemente mandar al viejo por un tubo. Bueno, en esas épocas. Así que después de muchas negociaciones llegaron a un acuerdo. Y así nació Over. ¿Esos qué son? El nombre original con el que pensaban debutar al grupo, que significaba Obey the Boys for Each Rhythm. Yeah, cringe. Pero por suerte a la empresa se les pasó su delirio de nombre de secta y terminaron nombrando al grupo Super Junior. Porque como eran una alineación Yo vendría siendo la ardilla. O sea, en esta analogía yo soy la ardilla, básicamente. Estoy entrando. renovable anualmente, pues siempre estaría conformada por chamaquillos, es decir, juniors. De esta forma, el 6 de noviembre del año 2005 debutó Super Junior 05 con 12 integrantes y la caducidad de 3 meses. Espera, ¿qué? Ya vamos a hablar de eso. Pero antes, habrán notado que el nombre del grupo esbozaba unos numerillos por ahí. Y es que como el grupo iba a cambiar de alineación cada año,
pues se planeaba que cada generación llevara los dígitos de su año, o sea, que la alineación que se suponía que iba a debutar en el 2006 se iba a llamar Super Junior 06 y así subsecuentemente. Pero las cosas obviamente no se dieron así porque sin saberlo, la SM acababa de debutar Leyendas que cambiarían el curso de la historia del K-pop. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Pero no este hombre. Vuelve a tu lugar, lágrima. Sean todos bienvenidos a su canal Ese soy yo reaccionando a Yesong. Sin pelos coreanos en la lengua y hoy toca relatar una de las historias pilares del K-pop como lo conocemos hoy en día. Y por supuesto, tremenda historia, no pudo sino ser obra de las patrocinadoras de este video, que verán es inusual en este canal porque originalmente estaba supuesto a ser 2 partes y la primera se hizo con el patrocinio de Blue Naroy hace 2 años. Y pues pasaron desgracias y tragedias y enos aquí con la segunda parte que elegí hacer integrando la primera para actualizarla y además que tuviese coherencia, porque imagínense 2 años de distancia entre un video y otro era demasiado. Y esta segunda parte y actualización de la primera es gracias a la patrocinadora que prefirió mantenerse en el anonimato. Gracias totales. Y ahora sí, comenzamos. Patrocinadora anónima. Super Junior debutó con una de las alineaciones más potentes que la industria ha visto incluso en el presente. Sin embargo, esto no fue enteramente por voluntad del SM. Y es que los directivos de la empresa ¿Por qué cada vez que veo ese frame me río? que esperaban que el grupo No puedo evitarlo, ¿eh? Y es que los directivos de la empresa le tenían tan poca fe que esperaban que el grupo flopeara. Así es, y es que recuerda que les dije que los directivos no querían el proyecto, pero estaban atados de mano porque no podían hacer un Chris Lee y mandar a la verdolaga al viejo en aquella época. 딱 선생님 같으세요. Pues bueno, resulta que los directivos planearon un plan de planeación todo para darle por su lado al viejo y a la vez deshacerse de un montón de trainees que la empresa consideraba talentosos, pero no material de debut. ¿Cómo te atreves, maldita? Así es, los miembros que conocemos y amamos de Super Junior eran rechazados de la empresa, por lo cual eran un arroz con mango. No eran cohesivos ni en lo visual ni en sus talentos. A diferencia de cualquier otra agrupación de su época, este grupo estaba constituido por chicos con gran talento en la actuación, el canto, el baile y las variedades. Y yo sé que ustedes se pondrán en modo... Nice. Nice. Not thrilling, but nice. Pero es porque hoy día las alineaciones all-rounder, es decir, con miembros en diversos talentos para cada área de la industria del entretenimiento, es algo normalito. Pero en la época en que Super Junior debutó, esa no era normal, no era la norma. Doble mérito. Los idols se les metía en todo, sí, pero sin estar mayormente preparados o tener un talento sobresaliente en esa área. Lo cual causó que para el año 2005 el K-pop estuviera en declive en Corea. El público coreano estaba harto de ver idols hasta en el kimchi, con excepción de los solistas. Pero Isuman sabía que los Sí. De esta parte del video me estoy acordando. grupos eran una minita de oro que no podía dejar perder y se puso en modo... al rescate de los grupos idol. Y para eso solo había una vía. Si la gente estaba harta de los grupos, había que metérseles por el punto débil, es decir, los dramas y los programas de variedad, pero desde su propia cancha, es decir, con verdaderos talentos en ambos ámbitos. 디지털로 바뀌면서 막 일리갈 다운로드가 막 시작되면서 하나도 수입이 없어지고 막 이렇게 돼가지고 슈퍼주니어는 그 숫자도 많이 늘려서 방송까지 할 수 있게 만들게 됐습니다. Así el viejo Suman dijo: 기업이나 산업화돼서 지금 전 세계 최고의 스타들과 겨뤄야 되는 이 시대에 y renovó el sistema de preparación de sus trainees, intensificando la preparación tanto en la actuación como en las variedades de todos sus trainees, iniciando con esto la era de los idols all-rounders, idols que De hecho, recuerdo que en ese momento yo ya decía que me parecía que sabían más cosas de lo que había visto en grupos. Sí es cierto que un año atrás tampoco había visto tantos grupos, pero lo sigo pensando. Sin querer terminé tirando una predicción a futuro porque lo sigo pensando. podían desenvolverse en todas las áreas decentemente, pero potenciando a aquellos idols con mayor talento en ciertas áreas. Con las bases bien apuntaladas, Super Junior tenía cubiertos todos los flancos como ningún otro grupo en la escena del K-pop. Tenía verdaderos actores, una alineación vocal como ninguna otra, una sólida alineación de baile, genios en las variedades y todos podían desenvolverse en el entretenimiento. 멤버 수가 많기 때문에 뮤지컬,
드라마, MC, 다방면에서 활동을 하게 됐었습니다. 예. Por lo cual, entre estos y la conquista del mundo, solo se interponía su debut. Y así, Super Junior debutó para cambiarlo todo con una alineación de Kings, comenzando por Hituk. Un señorón con el don nato del liderazgo, quien iba a debutar en Smile, el grupo gemelo de TVXQ que pretendía ser la empresa, pero que por fortuna fue eliminado de los planes, aunque esto significó que Hituxito tuviera que quedarse embodegado de papá de a medio tiempo del resto de trainees de la empresa por más años. Pero Esto no lo recordaba, lo de Smile. Esto no. finalmente su espera rindió frutos y debutó como el líder de líderes de Super Junior, Yason. Un ñor que, como su nombre artístico lo dice, nació con las cuerdas vocales de un artista. Tanto así que ganó el oro en una competencia de canto en su provincia, lo cual hizo que su mamá se diera cuenta del tremendo talentazo que tenía su hijo y lo llevó corriendito para las audiciones anuales de la SM, donde obviamente quedó de inmediato. Hichul. Sí es. Visuales Claro, cuya es que ahora entiendo mejor el chiste. Claro. visual de visuales cuya visualidad era tan legendaria que hizo que la empresa no lo mandara al Sisirisco a pesar de atreverse a tener una opinión. Miren el tamaño de esos huevos. Lo cual no sorprende tanto, ya que Hichul, prepárense para este plot twist, originalmente iba a debutar en la banda de rock Trex como vocalista. Sep, esa de la que hablé en mi video de grupos con nombres horrendos. Así es, este es un bocadón de publicidad descarada. Bien, ¿dónde me quedé? Ah, sí, en la renegada sabrosidad de Hichulito, que terminó siendo castigado por la empresa debido a sus constantes desafíos a la autoridad, sacándolo de la alineación de Trax, por lo cual Hichul, sintiéndose la más emperrada, empacó sus tiliches y se fue para no volver. Pero sí volvió porque sus compadres lo convencieron, por fortuna, porque así terminó debutando con Super Junior como Shinon. Un don rellenito de talentos y de a montón. Tanto así que pre-debut se llenaba los bolsillos de premios, ya que concurso en el que participaba, concurso que ganaba. Así ganó en 2 años consecutivos el concurso de baile juvenil de Gojan Seed, así como un concurso de Mnet, donde ganó el primer lugar como el favorito del público y el primer lugar en baile. Y por último ganó el concurso Best Youth del SM por comediante. Con razón el nombre artístico que le puso la empresa significaba niño prodigio. Y con semejantes talentos, obvio la empresa corrió a firmarlo. Encima Shindong, que es súper mega inteligente. Cuando estábamos viendo Super TV, loco, saca unas deducciones como decía hermano, pero... Un caballerazo con gran talento para el baile, quien desde su infancia sintió el llamado por el arte. Por eso en secundaria, en conjunto con su amigo Junsu, sí, ese icónico y legendario Junsu de TVXQ y JYJ, de quien tengo su increíble historia. Es verdad que también estaba... Es que me acaba de caer una idea. En la serie de Sem, de repente, si hay más videos de historias de algunos grupos, no de todos, obviamente, pero digo... No sé exactamente cómo haremos la segunda vuelta todavía, porque todavía falta la vuelta de solistas, ¿no? Pero... de repente que hayan más videos así de otros grupos podría estar, ¿eh? TVXQ, por ejemplo, yo creo que estaría muy bien. Incluyendo sus andanzas y malandanzas con su bestia, con quien iniciaron un grupo que los llevó a audicionar el SM, quedando los dos provisionalmente en una agrupación de R&B junto a otro trainee llamado Sunmin y 3 trainees más que terminaron conformando Trex. ¿Ven cómo todo está interconectado aquí? Vaya, muy conveniente. Junsu obviamente fue seleccionado para conformar otro grupo, pero Eunhyuk persistió en su sueño de debutar ganando la competencia de baile del SM de la provincia de Goyan e incluso renunciando a la oferta de convertirse en modelo que le hizo una de las grandes agencias de modelaje de Corea. Pero sus sacrificios y esfuerzos no fueron en vano cuando finalmente debutó como parte de Super Junior junto a Donghae. ¿Qué hago ahora? ¿La tengo que arrojar? Pateala, patea a esa hija de perra. Un talentoso bailarín que, a diferencia del resto de sus compañeros, el llamado a la artisteada como que le llegó tarde, porque él lo que quería de chico era ser futbolista. Sin embargo, gracias al buen ojo de su padre, este ¿Cómo puede ser que no me acordaba yo de este dato? De hecho, ¿cuándo fue? Porque, a ver, vamos por partes. Mi viejo tiene más de 70 ahora, ¿no? Pero en su momento se le daba muy... Me acabo de dar cuenta del perrito. Tiene más de 70 años, ¿no? Pero en su momento estuvo muy cerca de ser futbolista. Y muy cerca de ser profesional, me refiero. Pero bueno, tuvo una lesión de rodilla, se le jodió todo y tal.
¿Qué sucede muchas veces en esos casos? Que cuando tenés un hijo y tal, lo probás en el fútbol. Yo no era muy bueno, el tema es que era muy rápido, corría muy rápido. Entonces tenía el típico perfil de que si mejoraba un poco la técnica y tal, podría haber sido un velocista o algo así. El tema es que también me cagaba una patada, porque es lo que pasa cuando corres, básicamente, cuando te escapás. Y mi viejo dijo, a este lo van a cagar lesionando igual que a mí, vamos a dejarlo tranquilo. Y bueno, después me acuerdo que había hecho 4 meses de teatro, lo dejé, hice 2 meses de básquet, lo dejé. El chabón no tenía... Es que de chiquito realmente no entendía nada. En plan, yo iba, me decían, ¿querés probar esto? Probar esto. Yo no entendía nada. Iba haciendo distintas cosas. Hice como un mix de Super Junior, pero un mes cada cosa. Y no aprendí nada de nada. Pero bueno, tengo una noción básica de muchas cosas, pero no profundicé en nada. Bueno, hasta que crecí, ¿no? Pero digo, de chico estaba como re perdido. Terminó descubriendo su vocación para Donge y yo tendríamos que haber sido futbolistas. el baile y consiguió firmar con la SM. Al ganar una de las posiciones en el concurso Best Youth de la empresa. Y entonces, inmediatamente fue colocado en la alineación para debutar en Smile, el grupo gemelo de TVXQ junto a Ituk. Pero ya vimos que sus ¡Qué pesados los sonrisas! junto con su apa Ituk volvieron al sótano hasta que finalmente pudieron debutar. Siwon. No recuerdo si lo conté en video. Sí recuerdo que se lo conté a una amiga en Instagram. Pero entré a un grupo de fandom de acá de Argentina, ¿no? De Elfa Argentina. Todo lo que encuentro cuando leo el grupo es... ¡Quiero un G1! Cuando me levanté a la mañana, lo primero que veo es quiero un 40 como G1. Y yo estoy ahí en plan... Después estaban hablando de Cubo y... Es que ¿dónde me voy a meter yo también? Episodio primero. Señor de Billuyo, que nació en cuna de oro, pero a quien no se le daría nada en bandeja de plata. Siwon sintió interés por las artes performativas desde temprana edad, así que cuando a sus 16 añitos recibió una invitación de un agente de casting para las audiciones del SM, quedó inmediatamente a la empresa, con la que sus padres le permitieron firmar contrato, pero a condición de no darle ni un centavo de ayuda o apoyo, ya que su familia, aparte de Popov, eran de fuerte convicción conservadora y religiosa y veían mal todo eso de la idoleada fanchipesca. Claro. Esto lo recuerdo, sí. Pero por suerte, Siwon no necesitaría depender de su familia porque durante su entrenamiento la empresa detectó una fuerte aptitud en la actuación en él, por lo cual se enfocaron en darle preparación y fogueo en esa área, participando en varios dramas y videos pre-debut, hasta que finalmente fue seleccionado como uno de los integrantes de la línea sabrosona actoral de Super Junior. Ryuk. Si puedes llorar, vas a trabajar. Un señorón con una voz tan celestial que hizo que la empresa no solo lo firmara inmediatamente después de oírlo en el festival Youth Shinchin, sino que inmediatamente lo incluyeron en la alineación de Super Junior a pesar de solo faltar 3 meses para el debut del grupo, lo cual generó tremenda fricción con los demás miembros que oyeron rumores de que Ryuk había entrado para robarle el puesto a Yesun, haciendo que los miembros se pusieran en modo, aunque eventualmente lo No me acordaba de esto, Tenía que verlo de vuelta. terminaron aceptando cuando vieron asegurado el debut de todos, convirtiéndose en una de las voces emblemáticas de Super Junior. Sumin. Claro, es que lo que sucede también es que ahora como yo ya los conozco a todos, no tengo que estar pensando cuál es cuál y tal como me pasaba en ese momento. ¿Qué? Espera un momento. Soy guapo. Donde gran visualidad que fue casteado por la SM al empatar en primer lugar con Donge como sí, el participante con la mayor apariencia durante el concurso Best Youth del SM, e inmediatamente gracias a su aspecto y talento para el canto, la empresa lo colocó en el grupo de R&B que ya mencioné junto a Eunhyuk. Así, Sunmin terminó uniéndose a su compañero de grupo y su rival de competencia Donge para conformar la alineación de Super Junior como Kangin. Es un engendro, pero tiene buena voz. ¡Detengan todo! Un don de poco reconocido talento para el canto, pero bien reconocido talento para las variedades, que ingresó a la empresa después de ganar el concurso Best Youth, no solo en el apartado de talento, sino también por su apariencia. Por esto la empresa rápidamente lo incluyó como el líder del cuarteto First Seasons, del cual ya también hablé, pero en mi video de grupos legendarios que jamás debutaron. Así es, más publicidad sabrosona e insolente, aunque no tan sabrosona como Kanye, quien después que la empresa mandara First Seasons por un tubo
grupo terminó incluyéndolo en la alineación debut de Super Junior junto a Ki-Boom. Y ahora Chester a Arthur. Suéltame, Yankee. De Ki-Boom creo que es del que menos sé de todos, de los 15. Creo que es del que menos info tengo. Mr. que creció en Estados Unidos desde la tierna edad de 10 años, corriendo con la suerte de ser casteado por un cazatalentos del SM. Gracias a que demostró gran talento para la actuación, por lo cual nomás comenzó su training, participó en varios dramas y su carrera actoral no se detendría porque incluso tras debutar como el Magne de Super Junior, Ki-Boom participó en uno tras otro drama siendo un rookie. Y por último, pero no menos importante, Super Junior sería conformado por Hankel. Un talentoso bailarín que desde la tierna edad de 12 años se comenzó a especializar en danzas tradicionales y artes marciales, lo cual le permitió comenzar a participar en películas de bajo presupuesto como actor extra hasta que fue casteado y trasladado para su preparación en Corea. Porque verán, había una última cosita chiquitita, una cosita de nada que la alineación de Super Junior tenía que cambió por completo la industria y Corea. Y es que Super Junior incluiría por primera vez no solo en un grupo, sino en la industria del entretenimiento coreana entera a una persona extranjera. Y esta persona fue Hankyun, quien era chino y no chino-coreano o chino criado en Corea. Hankyun era chino de Chinolandia, criado en Chilolandera, donde creció chineando. Y es aquí cuando esta historia se vuelve difícil, porque Claro. ser pionero no es fácil, ser los primeros no es fácil, y aunque a la larga la historia te lo reconozca, cuando se están dando los hechos, te repudian, te marginan y te rechazan. Y Super Junior no pudo ser más repudiado, marginado y rechazado cuando debutó. En primer lugar, porque los fans de K-pop siempre han sido eso, fans de K-pop, o sea, idiotas. Qué altanería la de la servidumbre. Cuánta Y razón. obviamente cuando un grupo surgía, más si era de la SM, que en ese entonces era la Big One, o sea, ni siquiera existían las otras 4. Era la SM nomás como la empresa mega monopolizadora, pues todos los demás fans de los grupos que habían sentían el verdadero terror. Y no había fandom que se sintiera más amenazado cuando la empresa debutaba un nuevo grupo que los fandoms de los grupos previos de la propia SM. Claro. Así que apenas Super Junior debutó, fueron atacados como ningún otro grupo en la historia del K-pop. Eran rechazados por los fans de la empresa porque los consideraban las obras, eran rechazados por el fandom del K-pop porque los consideraban solo un experimento que ni iba a durar, pero eran aún más rechazados por el público general porque los consideraban demasiado raros por tener tantos miembros, pero aún peor por tener un miembro con sobrepeso y aún peor por tener un miembro chino. Y es que Corea podía aceptar... Madre mía, Corea, de verdad, Corea. Pero, ¿saben? Estoy pensando. A mí al principio me pasaba esto de que yo decía, ¿cómo haces cuando son tantos en un grupo? Porque me acuerdo que, bueno, yo siempre lo cuento esto, ¿no? La primera artista que me mete al K-pop es Lisa cuando saca Rockstar. Que bueno, yo lo escucho y digo, LOL, que me volvió loco el tema. Después paso a Blackpink, o sea, ahí, obviamente, ¿no? Lisa parte de Blackpink, entonces paso a escuchar algunos temas de Blackpink, qué sé yo. Ahí conozco aespa. Y después los nombres que los nombres. Los grupos que nombro siempre, ¿no? ITZY, IVE, Stray Kids. Claro, y Stray Kids de hecho es la alineación como de más miembros que había encontrado, 8. Y aún así me parecía como un poquito mucho, pero como no estaba tan interiorizado tampoco, yo decía, digo, no, lo de Stray Kids debe ser, son 8, debe ser como el tope, digo yo, debe ser una banda, no sé. Pero estaba acostumbrado a grupos que eran 4, 5, Idol, por ejemplo. Bueno, Le Sserafim. Estaba acostumbrado a grupos que no eran tantos integrantes. Cuando empiezo a ver que había grupos que eran 9, 10, después cuando me dijeron que Super Junior en un momento eran 13, en un momento eran 15, yo digo, pero ¿cómo hacen? Decía yo. Yo pensaba eso en ese momento. De hecho, seguramente cuando vi este video la primera vez, bueno, no sé si lo habré comentado, pero que lo habré pensado seguro. Obviamente con más contexto ahora uno entiende muchas cosas, ¿no? Pero en su momento yo decía, ¿cómo hace siendo tantos para que todos destaquen, para que todos brillen, para distribuir los temas, las coreos? Yo decía, tiene que ser un lío. Con sobrepeso y aún peor por tener un miembro chino. Y es que Corea podía aceptar que el grupo fuera rechoncho en miembros y que tuvieran un integrante talla plus, pero lo que sí, jamás iban a aceptar es a un miembro extranjero y encima chino de China.
debido al pasado histórico político entre ambos países. Han terminó en el ojo del huracán de las más viles de las intolerancias y las cosas estaban por ponerse peor para él, porque justo después de su debut, la empresa le informó que ya no podía presentarse más con Super Junior. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que Han Kyung era el primer artista chino en trabajar en Corea. Ni él ni su empresa sabían que su visa le impedía trabajar en ciertos ámbitos y que incluso había una ley que le prohibía presentarse en más de 3 cadenas televisivas. ¿Qué carajo? ¿Escuché bien lo que acabo de oír? Ni él ni su empresa sabían que su visa le impedía trabajar en ciertos ámbitos y que incluso había una ley que le prohibía presentarse en más de 3 cadenas televisivas. ¿Qué carajo? De un minuto a otro, los sacrificios de 2 años de entrenamiento en un país extraño donde llegó muy joven, sin un peso y sin hablar ni una coma de coreano, se destruyeron por completo. Pero Han Kyung no permitiría tan fácil que sus esfuerzos fueran en vano y sus sueños le fueran arrancados por leyes retrógradas, por lo cual le propuso una idea descabellada a su manager: fingir ser solo un bailarín. Pero inmediatamente el manager le señaló un pequeño problemita, y es que todo el mundo le conocía la jeta, porque él era el centro coreográfico del grupo. O sea, literal, su video debut abre con él al centro y para adentro, por lo cual el manager se puso en modo... Claro. Para Han Kyung habían 2 vías: una, regresar a su casa, o 2, hacer el sacrificio máximo. Así Han Kyung le propuso a la empresa disfrazarse para que su rostro no pudiera ser visto, usando un sombrero y una máscara para cubrir su rostro. Y seguramente para muchos de ustedes esto será como whatever, porque pensarán en Sia, Daft Punk o la infinidad de artistas que ocultan su rostro actualmente. Pero esos artistas lo hacen por elección, como parte de un alter ego, de un concepto, etc. Claro. Pero Han Kyung no. No le quedó otra. Él lo propuso, él lo eligió, pero para poder continuar con su carrera por la que tanto se había sacrificado, dejando incluso a su familia y su país atrás. Para Han Kyung esos meses fueron una verdadera tortura, donde vivía con la paranoia que lo descubrieran, por lo cual cuando su mejor amigo y compañero de habitación Hee-chul lo empujó durante una presentación hacia el frente para que tuviera la oportunidad de tener su merecido lugar, Han Kyung se apanicó y trató de correr hacia el fondo, pero Hee-chul no solo se lo impidió, sino que hizo lo que su empresa siempre debió hacer. Así es, Hee-chul tomó a su compañero, le susurró: no tengas miedo, todo está bien. Le arrancó la máscara y lo empujó como mamá gallina a sus polluelos ante las cámaras y un público. ¿Saben que estoy descubriendo últimamente? Rasgos de líder de Hee-chul. Porque yo sé que nos reímos mucho, ¿no? De que la que lió cuando había quedado de líder provisorio y tal. Pero por ejemplo en Super TV vimos cómo entendió a Itok, ¿no? Cómo había entendido esa necesidad, cómo de manera persuasiva lo llevó a que vaya con ese analista, cómo supo entenderlo sin presionar, digo, de una forma tan empática. Y acá estoy viendo lo mismo. Que obviamente yo ya recordaba, ¿no?, el dato, pero digo, ahora escuchándolo de nuevo y tal, y asociando con lo que vimos en Super TV, tiene muchos rasgos de líder Hee-chul también. La cosa es que, claro, obviamente, no es... Quizás no lo ha desarrollado tanto como Itok, que es un líder natural, ¿no? Pero digo, tiene rasgos muy empáticos y muy asertivos también, porque hay que tener cierto tacto. Atónito. Y con esto... Y también ese cierto descaro de decir... Porque creo que ahí es donde está el rasgo donde más se diferencian los dos, ¿no? Hee-chul es descarado, le importa hasta un carajo. Junior y Han Kyung abrieron las puertas, pues, para esto. Recuerdo esta parte. De eso sí me acuerdo. Madre mía, es que literalmente le abrieron la puerta a todo. Cambiando por siempre Corea y la industria del K-pop. Pero la cosa no concluiría allí, porque el viejo Suman no incluyó a un chico chino por gusto.
Como mencioné al principio, el mercado idol en Corea estaba decayendo y aunque Isuman sabía que debía recuperar el mercado coreano porque para ese entonces el fandom local era determinante para que un grupo lograra arrancar, el viejo también sabía que había que mirar más allá de Corea para asegurar no solo el crecimiento de la industria, sino su sobrevivencia misma. Y los primeros pasos exitosos hacia ese rumbo estaban dados. Boa era la emperatriz del pop en Japón y TVXQ estaba a la conquista de los boy groups en ese mismo país. Pero depender de un solo mercado fuera del coreano no era fiable. Imagínense si decaía tal como la propia Corea. Así que la respuesta era clara. El objetivo ya no podía ser un solo país, el objetivo debía ser... Para ello, Isuman planeó con Super Junior conquistar Asia por completo, comenzando por China. Pero simplemente enviar a un nuevo grupo tal cual lo hizo con TVXQ no era la vía, porque requería un sacrificio demasiado grande de tiempo y dinero al no poder mover al grupo localmente mientras estaban abriéndose camino en ese nuevo país. Y ya de por sí quería gastar bastante dinero con la alineación rotatoria, desgraciado. Esta es la segunda razón por la cual Sumancito ideó a Super Junior con un gentío de miembros. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Porque el viejo tenía un plan, el plan de generar subgrupos satelitales que sirvieran a diferentes mercados, permitiéndoles promocionar en varios países al mismo tiempo sin afectar sus actividades en ningún momento y que además pudiera atender diferentes mercados musicales. Bueno, demasiado. Así, Super Junior inició otra de las más grandes. A ver, después lo terminaron mandando a China, así que de algo le sirvió. Tendencias y revoluciones del mercado K-pop, las subunidades, comenzando con Super Junior KRY, un subgrupo orgásmicamente vocal dedicado a las baladas que apelarían al mercado que gusta de las arráncame la vida, a quienes siguieron Super Junior T, una subunidad dedicada al trot. Permitiendo que el K-pop se volviera algo más universal en Corea, recapturando al público general mediante los dos estilos musicales más populares de ese momento. Y entonces, con el reflorecimiento y expansión del mercado idol en Corea, Isuman por fin dio ese siguiente paso en el plan que había gestado desde que castearon a un chico chino. Super Junior debutaría una nueva subunidad, una que cambiaría aún más la industria idol, debutando a Super Junior M, la primera subunidad, subunidad. El primer grupo coreano completamente dedicado y focalizado a introducirse al mercado musical chino. Pero obviamente para un objetivo tan mesiánico, tener solo un integrante chino no era suficiente. Por ello, la SM anunció el ingreso de 2 nuevos integrantes a Super Junior. Henry, Caminata lunar. El robot. un señorón chino taiwanés canadiense. Mirá quién, claro. En ese momento, por eso también está bueno verlo de vuelta. En ese momento yo no lo tenía tan visto a Henry. Ahora me decís Henry y yo digo, wow. De hecho, lo estaba hablando ayer con una amiga. Ayer a la noche nos quedamos un rato charlando y yo le decía, yo creo que si, supongamos, ¿no? Yo lo escuchaba a Henry aparte, tipo, sin saber que había sido parte del grupo y me hubiese gustado igual su música, porque me parece un artista muy, muy completo. Pero claro, en ese momento, cuando yo vi el video la primera vez, no sabía nada prácticamente. No cantar ni bailar porque de hecho era un niño prodigio del violín que soñaba con volverse un instrumentista clásico hasta que conoció el baile popular en secundaria. Entonces comenzó una batalla interna entre si su pasión era la música o el baile, pero por fortuna cayó la Santa Sem para ayudarle a terminar con su batalla interna al castearlo a través de una audición global. Y Show Me. Un dios vocal chino de Chinolandia, quien desde sus 16 añitos se volvió un monstruo de los concursos, pero de los concursos de canto. Show Me ganó tantos concursos locales y nacionales que se forjó una exitosa carrera en su país. Y con semejante currículum, como no iba a correr la empresa a firmarlo antes de que se le adelantaran. Así Show Me fue la última adición a Super Junior, exceptuando esa última adición de la cual aún no nos toca hablar, porque, bueno... Esta historia continuará. De inmediato. De inmediato. Jejeje, creyeron que los iba a hacer esperar otros 2 años, ¿verdad? Tú eres una zorra disfrazada de dama. Ah, ya, pues no se puede hacer ni una broma aquí. Continúo entonces. ¡Ya no eres una zorra! Gracias. Bien, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Yo sé que estarán preguntándose, ¿y Tengo cositas de la insolenta yo cuando me pongo a hablar solo conmigo mismo. dónde quedó el plan de alineación anual? ¿Y por qué les falta un miembro a la alineación que conocemos y amamos del grupo? Pero para relatar eso tenemos que volver al debut.
Rebobinamos. Super Junior debutó una tormentosa tarde de noviembre del 2005 y digo tormentosa porque pocos se imaginaban, absolutamente todos, cómo iba a salir ese debut. Como les dije, la empresa esperaba que el grupo fracasara, así que se pusieron en modo ¿para qué hacer hoy lo que puedes hacer dentro de un mes? y ni álbum le sacaron para su debut. ¿Por qué? Porque recuerdan cómo Super Junior lo rechazó el fandom de la empresa, el K-pop y el público general. Bueno, eso no era nada ante el rechazo que la propia SM sentía por ellos. Porque les valía verdolaga, porque ni los veían como un grupo, sino como un vil proyecto temporal. Super Junior 05 esbozaba el número del año, pero el grupo debutó en noviembre del 2005. Claro. ¡Noviembre! ¿Sí me entienden las matemáticas? Al final del año. Por lo cual, nomás comenzado el 2006, la alineación tendría que cambiar y anunciarse a Super Junior 06. La empresa claramente ocupó... Es que eso estuvo súper mal hecho igual. Si lo querés hacer así, hacerlo debutar en febrero te lo compro. En noviembre no. a este grupo de trainees como chivos expiatorios, sin importarles que planeaba deshacerse de la mitad de la alineación pasado apenas 3 meses, después de someterlos a un training por años. Qué cinismo de esos plebeyos, ¿eh? Son insoportables. Así que ni siquiera álbum les tenían preparado. A 5 días de su debut, la empresa soltó un simple single digital con el title track y un lado B nomás, como quien no quiere la cosa. Algo que enfureció inmediatamente a su fandom, porque sí, Super Junior 05 ni habían debutado y ya tenían fans. Y es que recordarán que les dije que el grupo tenía diversidad de talento en su alineación, talentos que ya eran conocidos por un creciente número de muchachitas, porque Hicho, Siwon y Kiwon ya tenían varios trabajos actorales en pantallas, mientras que otros trainees fans los venían siguiendo desde sus numerosas participaciones en festivales y concursos. Tanto así que la propia empresa les abrió fan cafés y algunos hasta tuvieron fan meetings de debut. Y aún así la empresa no les tenía fe. Es que de verdad, qué mala visión tuvieron ahí. Por Dios. Obviamente. Es que es contradecirse con uno mismo. En plan, les haces todo el entorno. Uno de acá, uno de acá, uno de acá, uno de acá. Y después estás esperando que fracasen sin siquiera... Es que de verdad... Las fans, viendo la falta de voluntad y el gentío que tenía Madre mía, el grupo, tuvieron una reacción inicial poco positiva, digamos. ¡Quiero ir con mi papi! Empapelando la empresa con rótulos de protesta diciendo que cómo podían desperdiciar a sus trainees así. Claro, esto justo antes del debut, porque cuando el grupo debutó... el concepto, la moda, las coreografías intrincadas y el poperón electrónico con riffs de guitarra Twins las cautivaron de inmediato, generando una marejada de fans dentro y fuera del foro, sorprendiendo tanto a la empresa que les permitió a los miembros allí, en el parqueo trasero de la televisora, realizar una reunión improvisada con las más de 1000 fans Los globos. que se presentaron. Y eso no fue todo, porque online cientos de jóvenes reaccionaron efusivamente al debut, declarándose inmediatamente fans del grupo. Sin embargo, allí acabarían las celebraciones, porque Shindan uno más. estaba encabronada. Y es que les dije que la empresa no había buscado formar una alineación con morros talentosos en diversas disciplinas para simplemente buscar atraer al mismo público juvenil que ya atraía a los grupos de idols, ¿no? La SM quería formar un grupo que cautivara al público general, pero el poperononón electronicón que traía Super Junior no les interesó en lo más mínimo al público general coreano, que se puso en modo ¡Tú no existes! Por lo cual, esta empresa, que planeaba deshacerse de los morros a los 3 meses, que no les dio un álbum debut y que no creyó en ellos en ningún momento, se enfureció porque consideraron que habían flopeado y los castigó cortando las promociones de golpe y amenazando al líder Ituk de que si el grupo no le iba bien con el próximo lanzamiento, los mandarían todos de patitas a la calle inmediatamente. Ay, no me fui. Ay, mi valeriana. Que agradezca a la empresa que yo no vivía en Corea en esos tiempos, porque si no, mira. ¡Tiemblen, cucaracha! ¡Que aquí va el terror del llano, caray! Aún así, el 28 de noviembre, 22 días después de su debut, la empresa sacó el improvisado álbum Twins, que contaba con un par de temas originales, un montón de remakes y la ausencia total de Shindong. Porque vean, por si en este punto no me han creído el nivel de falta absoluta de voluntad que le tenía a la empresa Super Junior,
Jr. Quizás me crean cuando sepan que como Shindon, la empresa lo que lo veía era potencial de comediante nomás por ser gordo, pues consideraron que no era necesario que cantara en las canciones del grupo ni que se viera en el MV de su tema debut por más de medio segundo en las esquinas, porque la empresa lo que quería era que ganara algo de visibilidad por si se les antojaba hacerlo comediante una vez terminaran los 3 meses y lo cortaran del grupo. ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? Pero aún así, Twins se posicionó tercero en los charts de ventas de álbums para el mes de diciembre, algo que en conjunto con el crecimiento vertiginoso del fandom generó que la empresa dijera: como que vamos a darle algo de oportunidad a estos morros a ver si la pegan. Y así, ese mismo mes, Super Junior 05 colaboró con TVXQ para el single digital Show Me Your Love, un tema navideño que de forma muy evidente buscaba capitalizar la fama de TVXQ para impulsar un poco a Super Junior. Y funcionó. El sencillo, que incluía medio segundo de rap de Shindon, por cierto, topó de inmediato el chart de descargas, convirtiéndose en un éxito, por lo cual 2 meses más tarde la empresa les brindaría su última oportunidad para cumplir con las expectativas, teniendo un comeback. Sí, la SM decidió que ya era mucha voluntad la que les había dado, así que en vez de comeback, así como manda el Jesus coreano, pues no iba a haber. Está lista la cena, amigos. Haciendo volver al grupo con un tema de su álbum debut, a casi 3 meses de haberlo lanzado. I'm quitting. Miracle, un tema pop súper dulce, se posicionó rápidamente a los charts coreanos y tailandeses, sorprendiendo a todo el mundo. Este grupo, que ni había entrado en los charts en su debut, de repente estaba charteando local e internacionalmente, a pesar de no haber promocionado nunca fuera del país y apenas haber promocionado dentro de este. Bueno, aquí llegué yo. Llegó la magia, llegó el color, llegó la vida. La vida parecía estarles dando la oportunidad que su empresa se había empeñado tanto en que no tuvieran. Pero obviamente la SM tuvo que ser la SM. Y terminadas las promociones de Miracle, la empresa anunció con bombo y platillo el inicio de la búsqueda de la nueva alineación para conformar Super Junior. Madre mía, 06. SM de verdad. Sin embargo, la empresa no contaba con que los fans no veían a los miembros como descartables objetos de los que podían deshacerse, por lo cual, para sorpresa únicamente de la SM, Claro. las fans se pusieron en modo ¡una daga en el corazón! ante la idea de cualquier cambio a la alineación, protestando por todas las vías posibles, a tal nivel que esto, conjugado con el increíble crecimiento del fandom, hicieron que el propio Isuman corriera a tratar de calmar los boicots que estaban organizando, declarando que como los miembros eran tan talentosos y lo habían hecho tan bien, pues que la empresa había decidido dejarlos y simplemente agregar un nuevo miembro más para completar la alineación vocal. ¡Qué fraude! Y sí, porque en realidad la empresa seguía planeando continuar con el sistema de graduación, y esa fue la verdadera razón por la que eligieron agregar un nuevo miembro, para testear las aguas de la respuesta del público y de paso tratarles de demostrar a los fans cabeza duras que agregar miembros era algo positivo. Así, mientras la empresa llamaba a la calma, también llamó a un inocente trainee a las salas de práctica solito a comenzar a preparar una nueva canción misteriosa. Canción que sería el nuevo lanzamiento de Super Junior, algo que ni él sabía, ni los miembros, hasta que un sorpresivo día la empresa dijo: ¡Ven aquí! ¡Tú ven aquí! Vas a ser el nuevo miembro de Super Junior, y acto seguido lo llevó a presentarlo con los miembros, quienes reaccionaron. Pero qué incómodo Según que habrá ellos, sido. porque según quien reaccionaron más bien. Porque obviamente al principio los miembros temían que con la llegada del nuevo se iría uno de ellos. Sin embargo, bastó que el nuevo cantara unas líneas para que los miembros comprendieran de inmediato por qué estaba allí. Y es que, como les mencioné, en esa época los idols eran Acá iba la escena de Barney, en plan, cuando estaba en el baño. idols y ya. No eran chicos entrenados en actuación o variedades, por lo que el público, al ver este grupo con comediantes y actores, que además en variedades estaban visibilizando mucho como entertainers, pues los veían como eso, no como cantantes, no como músicos. Al punto que en una entrevista un medio irrespetuoso les preguntó a quemarropa: ¿ustedes creen que la gente los reconoce como cantantes? Mire, pedazos,
Por lo cual la adición de un nuevo miembro vocalmente virtuoso era el granito de arena para alcanzar la armonía perfecta de la agrupación. Así, Kyuhyun... Señor Hotz, cuando yo crezca quiero ser un abogado como usted. Bien por ti, muchacho. Lo que más necesita este país es más más abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? Un chico que desde temprana edad soñó con ser abogado porque sus papás lo animaron en ese rumbo, hasta que se unió a la banda escolar en secundaria, donde descubrió su pasión por el canto, participando en numerosas actividades como el concurso Chin Chin, donde la SM corrió a firmarlo y 3 meses después a incluirlo en el grupo, convirtiéndose en el último miembro en unirse a Super Junior, aunque no fue el último miembro. No puedo entenderlo. Ya vamos a llegar ahí. Bueno, vocalmente fue claro que la inclusión de Kyuhyun brindaba al grupo de la armonía vocal que necesitaban para callar los hocicos críticos, pero la armonía solo se quedó en lo vocal, porque en la práctica los miembros estaban en modo Mean Girls con Kyuhyun, Kyuhyun estaba en modo María la del barrio con los miembros, el fandom estaba en modo protesta subversiva y la empresa... Y Lee Soo-man pensando en los nuevos trainers. Las protestas reflejaron un tremendo bajón en ventas y entonces despertó de trancazo para ver un fandom furioso y desconfiado que estaba seguro que la empresa planeaba seguir adelante con su idea de sacar miembros de la alineación para sustituirlos. Así, no le quedó más remedio a la SM de dar marcha atrás, haciendo que el mismísimo Isuman Oppa anunciara el final del proyecto de graduación de Super Junior, con esto blindando la alineación original más Kyuhyun para siempre. Y todo este bululú se dio mientras Super Junior volvía con You, un rolón pop pseudo latinoide de esos buenos. Encima los temones de los que estamos hablando, es que yo no sé si SM eran sordos. Terones que irónicamente se convirtió en el primer hit del grupo, dominando los charts y convirtiéndose en un éxito entre el público general, como dándole un bofetadón final a la empresa por osar querer destruir esta alineación perfectamente imperfecta. Con la alineación finalmente protegida y completada, el fandom tranquilizándose, la empresa agarrándole fe al grupo de los miembros, amigándose con Kyuhyun y Hangen pudiendo trabajar libremente en Corea, Super Junior finalmente tendría las puertas abiertas para seguir triunfando con ninguna complicación, ¿verdad? Era momento que nada ennobleciera el presente y el futuro. ¡Qué inocencia! Obviamente no fue así, porque el destino les tenía preparado una de las más fuertes pruebas al grupo, que tristemente solo serían una probadita de lo que estaría por venir. Y es que mientras todo esto se estaba dando, pocos sabían que el padre de Donghae, quien había sido cercano también con otros de los miembros, estaba enfrentando una enfermedad mortal que poco después del comeback le costaría la vida. Su muerte sacudió las fibras del grupo, puesto que Donghae les había compartido cómo él se había decidido por la música con el propósito de materializar el sueño que su padre nunca pudo cumplir, ya que el señor siempre soñó con ser músico, y por ello Donghae trabajó más duro que nadie para obsequiarle a su padre ganar un primer win con el grupo antes de que este falleciera, para que pudiera ver cómo su hijo lograba su sueño. Los miembros claramente sintieron el deber de asistir al sepelio, que se organizó en un lugar distante, por lo cual la empresa le dijo a Hichul que no asistiera, pues tenía trabajo ese día. Sin embargo, Hichul, sintiendo un profundo compromiso con su amigo y compañero, insistió en asistir, y así lo hizo, aunque tuvo que retirarse rápido para poder atender su trabajo. Pero el destino se lo impediría cuando el conductor de la camioneta, se dice que buscando alejarse de unas Sasaengs que perseguían a Hichul, perdió el control de la misma, provocando un choque en el cual Hichul se quebró la pierna gravemente. Este fue llevado a emergencia al hospital, donde sostuvo una cirugía por 10 horas, en la que terminarían poniéndole clavos de metal que limitarían su movilidad por largo tiempo y le causarían un dolor persistente, haciéndole difícil recuperarse y mucho menos bailar. Aún Recuerdo lo que había dicho, me acuerdo que esto sí lo había dicho en el video. Qué jodida es la vida a veces, que te viene a pasar eso después de un gesto de esa calidad humana. O sea, qué injusta es la vida a veces, porque es que la vida no es justa. O sea, la vida no es justa. Hay veces que no te mereces que te pasen cosas malas y te pasan igual. Y hay gente que es algo que hablo mucho con mi viejo, que son tremendas basuras y tienen suerte en la vida. Entonces ahí te das cuenta que la vida no es justa. Pasan cosas y a veces te las tenés que comer. Porque es que, no sé, hay veces en los que digo, que cuando te las mandás, cuando sos basura, que todo se paga. Pero es que hay veces que no lo sé, porque vos me decís, este muchacho, ¿qué hizo para merecerse eso? Nada. A unos pedazos de basura de la empresa que no le dejaban ir
al sepelio, el padre de su amigo. Va igual, como buen gesto. Poniéndose en riesgo seguramente, porque andás a ver la SEM cómo se manejaba en esos tiempos. Seguramente peor que ahora. Y aún así, sin importarle nada, va igual. Y en el viaje, una manga de enfermas seguramente. Porque ya, de hecho, me están hablando bastante de las Assange últimamente. Y le viene a pasar esto. Que la vida no es justa a veces. Así, a poco más de 2 meses de su accidente, Hee-chul no solo se presentó a trabajar en sus proyectos actorales, sino también a cumplir, aunque sea sentadito, grabaciones con el grupo. Y claro está, sin faltar a la reunión de fans para celebrar el primer aniversario de Super Junior. Siempre sonriendo, siempre impidiendo que sus miembros y el público notaran la severidad de su lesión y lo que estaba sufriendo. Solo para que sus propias fans comenzaran a criticarlo, a señalarlo de no tener voluntad para con el grupo, de haber perdido interés en ser idol y de ser un perezoso, algo que tendría un fuerte impacto en Hee-chul, que sintiéndose un lastre para el grupo y una vergüenza para con sus fans, comenzó a plantearse dejar la agrupación. Pero el show tiene que continuar y no hay nadie para quien esta frase sea más real que para un idol, así que... Claro. Luces, cámaras, acción. Y ya que tocaba pausar un poco las cosas grupales por el hiato de Hee-chul, la empresa dijo: gracias, me gusta el dinero. Y corrió a debutar la primera subunidad del K-pop, Super Junior KRY, conformada por Ryuk, Jason y Kyuhyun. Aunque debut así como que no fue. O sea, la subunidad lanzó un video y promocionó la canción, un mega baladón cortavenas titulado The One I Love, que era el soundtrack del drama Hena. Ya. ¿Cómo? Cortavenas titulado The One I Love, que era el soundtrack del drama Hena. Ya. O sea, no sacaron álbum o sencillo propio, era parte del OST del drama, del cual también interpretaron el tema The Night Chicago Died y Smile. Y ya, sin pena ni gloria, la verdad. Aunque menos de un mes después lanzaron un segundo tema titulado Stop Walking By, pero también un soundtrack del drama Snowflower. Aún así, aunque la empresa no le tuvo mayor voluntad, es que la idea seguía siendo que esté conectado con la actuación. Yo creo que va por ahí. A la subunidad, la verdad. Qué trillado. Sí le tuvo voluntad al potencial minita de oro que podía ser esto de las subunidades. Así que cuando vio la respuesta positiva que tuvo un stage especial de un grupo de miembros de Super Junior para el Mnet KM Music Festival, o sea, se los mama de esa época, con un tema estilo trot, la empresa corrió a debutar a los miembros que participaron en el stage, menos Donghae por alguna razón. ¡Me humilla! ¡Me desprecia por esa! Y no estoy segura que pueda perdonarlo. Bajo el nombre de Super Junior T, una subunidad que se caracterizaría por sus conceptos humorísticamente ridículos, vestuarios dignos de Juan Gabriel, coreografías sencillas, videos cómicos y por supuesto música trot. Pero no cualquier trot, Super Junior T colaboraría en la popularización del nuevo trot, un trot con sonidos electrónicos que apelaba a las nuevas generaciones. Claro. Y fue un exitazo. Aunque esto no es lo que Izuman buscaba. ¿Y eso es malo? Y sí, porque recordarán, les comenté que su mancito lo que buscaba era una alineación tan sui generis que atrapara al público general, es decir, a la ñoritud. Pero el éxito inicial de Rokuko, el tema debut de la subunidad, fue con la juventud, porque el giro electrónico no le gustó a la vejentud, que le dijo no, hijito, a Super Junior T. Sin embargo, para sorpresa de todos, después de que uno de los candidatos a presidente utilizara la canción para su campaña, el tema se viralizó, finalmente cumpliendo el sueño del viejo Suman de posicionar a un grupo idol con la viejitud coreana. El debut de la subunidad trajo consigo éxito, pero sobre todo buenas noticias. Convengamos que en ese momento el presidente estaba basado, es decir, pones Super Junior para la campaña, después capaz que sos un perro, pero algo bien hiciste. Noticias para el grupo, ya que la subunidad incluía a Hee-chul junto a Shin Dong-seon y Tuk Hangin y Yeonhyuk, significando que finalmente Hee-chulito estaba listo para volver, por lo cual el grupo comenzó preparaciones para un nuevo comeback cuando nuevamente el destino, como si fuera un gato jugando con el estambre de la vida de los miembros, le jugara la peor pasada de sus vidas. Y es que un día de abril del 2007, cuando Eunhyuk, Shindong, Ituk y Kyuhyun volvían a casa, luego de una exhaustiva jornada de trabajo, el conductor, un novato, según lo describen los propios miembros, sin mucha experiencia conduciendo, se asustó con un rebote que hizo el vehículo al pasar por una irregularidad del camino y giró drásticamente el volante, generando que perdiera el control del vehículo y comenzara a zigzaguear, acercándose peligrosamente
completamente al borde, algo que lo apanicó aún más, girando agresivamente el volante en un último giro que haría volar la camioneta por los aires, dando múltiples vueltas y finalmente aterrizando de lado. Con el carro volcado, los miembros buscaron salida en cuanto salieron del shock, asustados por el fuerte olor a humo que desprendía el vehículo. Por fortuna, el parabrisas trasero se encontraba destrozado y pudieron escapar por este, para entonces darse cuenta de las fuertes lesiones que tenía su líder, Ituk, alrededor del cual en estado de terror se reunieron Shindon y Eun-hyuk para tratar de ayudarlo. Sin embargo, como un líder nato, aún en su dolor, Ituk logró percatarse que Ki-hyun no estaba con ellos, ni tampoco a la vista, por lo que No me acordaba yo de esto. No me acordaba de esto. envió a Eun-hyuk a que lo buscara. Este se aproximó al vehículo pensando que quizás se encontraba allí y no lo habían visto, pero no estaba. Ni tampoco al frente de la camioneta donde se habían agrupado todos los tripulantes y personas que se habían acercado a socorrerlos. Eun-hyuk entonces descubrió con horror que el parabrisas por el que habían podido salir había sido destrozado cuando Ki-hyun salió eyectado del vehículo, quedando tendido varios metros lejos de la camioneta donde nadie lo había visto. Y allí lo encontró Eun-hyuk llorando y pidiendo perdón a Dios mientras rezaba. Sin saber qué hacer y temiendo lo peor, Eun-hyuk se hincó a su lado y rezó junto a él hasta que llegaron los paramédicos. Entonces, corriendo como pudo, ya que él también sostenía lesiones, se acercó a Ituk y le dijo aterrado: Hyun, creo que Ki-hyun se va a morir. Y con esta idea fueron trasladados los tres hacia un hospital rumbo opuesto a donde trasladaron a Ki-hyun. Y los tres quedaron incomunicados en una era donde los teléfonos no tenían facilidad de navegación y con una empresa tan inhumana que no movió un dedo para informarles lo que estaba pasando con su amigo y compañero. Shindon, Ituk y Eun-hyuk tuvieron que esperar prendidos a la televisión para obtener cualquier migaja de información como si fueran unos cualquiera, hasta que desesperados buscaron por el hospital hasta encontrar una Es que estas son las cosas que dan rabia a la empresa, porque si vos me decís, mira, no sé, en los negocios, qué sé yo, son un poco perros, digo, en los negocios generalmente, bueno, yo trabajo en los negocios, de hecho, tenés que ser un poco perro porque digo, el ganar depende de que pierda otro, básicamente, el capitalismo funciona así. Pero en estas cosas, es como, ¿cómo llegás a ser tan hijo de puta? Perdón la palabra que uso, pero ¿cómo llegás a tanto? a una ¿Qué tenés en la poder cabeza? usarla para ¿Qué tenés que tener en la cabeza? No tenés que tener corazón. por el hospital hasta encontrar una computadora e imploraron a una enfermera poder usarla para buscar qué estaba pasando, y así se enteraron de la terrible condición de Ki-hyun. Menos de un 10% de esperanza de sobrevivencia le diagnosticaron. Conmocionados, los tres huyeron al baño, donde sin decir palabras hicieron lo único que podían hacer: llorar e implorar por un milagro. Milagro que obviamente llegó, porque seguimos teniendo a este caballero en este mundo, vivito y coleando y sobre todo cantando. No voy a profundizar en la operación y la milagrosa recuperación de Ki-hyun, porque ya relaté este tema en mi video de los idols que casi se nos van para el otro lado, y no por publicidad esta vez, sino porque considero que hablar de este tema en 2 videos simplemente es servir al morbo de la tragedia, pero quise hablar un poco de la perspectiva de la que poco se habla, la de sus compañeros, para entender el golpe que significó todo esto para la agrupación. Las promociones de Super Junior T se cancelaron y el comeback de la agrupación fue pospuesto, dejando nuevamente a Super Junior en hiato indefinido, que solo fue roto para el lanzamiento del tema Happiness para el SM Town del verano del 2007, donde Ki-hyun no participó por obvias razones, mientras que Hee-chul participó parcialmente. Y es que a pesar que se le había diagnosticado que para febrero de ese año su pierna estaría recuperada, la recuperación no fue la esperada. Hee-chul seguía sintiendo fuerte dolor y dificultad para moverse que eran evidentes para quien lo quisiera ver, a pesar que el idol hizo el mayor esfuerzo para aparentar lo contrario. Al igual que Ki-hyun, quien a menos de 4 meses de su accidente casi mortal, hizo un esfuerzo sobrehumano para presentarse en el set de filmación del nuevo comeback de la agrupación, a pesar de la insistencia de los miembros de que este se tomara todo el reposo para que se recuperara. Pero Ki-hyun, con una sed inquebrantable de vivir, no solo se presentó al set y con un nuevo look oxigenado y cejas on fleek, sino que un mes más tarde, como parte de las promociones del comeback, materializó
realizaría un milagro aún mayor. Kyu-hyun, quien tuvo múltiples perforaciones de pulmón, se presentó en el show Star King para interpretar 100% en vivo el tema de Aladdin, Un Mundo Ideal. Una canción compleja, pero que pudo llevar a cabo perfectamente. Claro, miren la cara, a pesar miren la del cara de los dolor que aún le compañeros. suponía, haciendo llorar a mares a sus miembros y al público en casa, no solo por poder escuchar de nuevo tan maravillosa voz, sino por ver cómo la sed por la vida puede generar milagros. Sí. Sí. Sin embargo, como que los milagros y la energía positiva del grupo se fue toda allí, porque Downtown, un tema pop, rock, agresivo y darks, funcionó terriblemente con un muy pobre charteo y total desinterés por el público general, algo que no puso feliz a la empresa, quienes por alguna razón nos esperaron un performance inferior a pesar de sacar un tema pop rockero más darks e intenso que su tema debut, que no funcionó con el público general. Claro. Claro. Con el futuro incierto de Hichul y Kyu-hyun y el pobre charteo del comeback, la empresa se puso en modo I defend your ass on a daily fucking basis, and this is the things I get. Wow, like, wow. y corrió a poner presión a ITZY una vez más, insinuando que si no se recuperaban para el siguiente comeback, el grupo estaría en peligro, a pesar que el álbum fue el segundo mejor vendido de ese año. Porque a pesar de los retos y vicisitudes que enfrentó el grupo, el fandom no disminuyó, sino que se solidificó y aumentó. Pero aún así la empresa no les tenía fe porque no alcanzaron número 1 con el nuevo álbum. 특이 형이 굉장히 마음고생을 많이 했었거든요, 리더로서. Sin embargo, Izuman era otro rollo. Al poco le importaba si el grupo la terminaba de romper o se iban a pique porque su objetivo ya era otro. Uno que también soñó desde la fundación de la empresa. 우리가 만든 아티스트들이 중국과 전 세계로 나가서 Así, Super Junior haría historia nuevamente con el debut de Super Junior M, una subunidad china con Donghae, Kyu-hyun, Rywook y Siwon como miembros coreanos, Hangyeon como el natural líder y los nuevos miembros Henry y Shoumi. Claro, Hangyeon era el líder ahí en esa subunidad. Hangyeon como el natural líder y los nuevos miembros nuevamente con el debut de Super Junior M, una subunidad china con Donghae, Kyu-hyun, Rywook y Siwon como miembros coreanos, Hangyeon como el natural líder y los nuevos miembros Henry y Shoumi. Claro, Y así claro. mimitico reaccionaron las fans al saber que la subunidad incluiría a nuevos miembros. Y bueno, ¿quién las culpa, la verdad? Con los shady biatch que había sido el SM y con el obvio encarne que tenían de seguir adicionando miembros, las fans vieron a través de las patrañas de la empresa y concluyeron que los nuevos miembros significarían la expulsión de algunos de los originales, por lo cual se pusieron en modo firmando masivas peticiones online, organizando masivas protestas frente a la empresa y boicoteando los productos nuevos de la agrupación, todo bajo la consigna Super Junior son 13. El fandom se cerró de manera absoluta a la adición de nuevos miembros, incluso con la garantía de la empresa de que no se expulsaría a nadie, y aun cuando la empresa se echó la actuación de sus vidas poniéndose en modo Anything should happen to you, I don't know what I would do. I'd probably move on. There'd be a 10-minute period there when I would just be inconsolable. El fandom no dio marcha atrás y en lugar de sucumbir ante la empresa, recaudaron fondos y compraron 58.206 acciones, un 0.3 de las acciones del SM, convirtiéndose en el primer y único fandom accionista de la empresa de su grupo. Este y dato con me esto, acuerdo. haciéndola sucumbir y anunciar que los nuevos miembros no serían adicionados a la alineación del grupo y quedarían únicamente como miembros de la subunidad. Algo que si me preguntan a mí fue épico, pero muy cruel también. Y es que toda esa negatividad las fans la advirtieron contra los miembros nuevos, que no hicieron nada más que ser chicos muy talentosos y con ansias de convertirse en idols. Y aún con la alineación original blindada, el fandom coreano se encargó por siempre de demostrar desprecio y marginación a Henry y Shoumi solo porque sí. Doloroso e innecesario. Sin embargo, a pesar de toda la revolución que se estaba dando en Corea, en China, Super Junior M la reventó.
Y es que la empresa por fin le apostó a algo relativo a Super Junior y con esta subunidad tiró la casa por la ventana. Super Junior M sacó álbum para China, una versión especial para Corea y versiones especiales para Taiwán, Hong Kong, Malasia, Tailandia y Japón con ligeras modificaciones, logrando chartear en ventas número 1 en Tailandia y China, 2 en Taiwán y con todo y el boicot y el bululú charteó 7 en Corea, convirtiéndose en la subunidad más exitosa de Super Junior, vendiendo conciertos, arrasando con premios en China y acaparando una enorme cantidad de contratos comerciales en ese país. Mientras tanto, en Corea, las cosas no se detendrían para los miembros, aunque el grupo no tuvo comeback o lanzamientos durante todo el año, salvo por una versión japonesa de You que lanzaron para conmemorar los fan meetings multitudinarios que llevó a cabo la agrupación en el país, y que a pesar del lanzamiento poco ceremonioso, sin video o promociones, logró también hacer historia, siendo la primera canción de una agrupación coreana en posicionarse en el top 10 del chart japonés Oricon. Girl, iconic. Pero como dije, las cosas en Corea no se detuvieron y un mes más tarde del debut de Super Junior M, debutó otra subunidad más, Super Junior Claro, estaban Happy, pegadísimas. se sintió como una subunidad temporal especial debido al nuevo hiato que tendría que enfrentar Hichul. Y es que su pierna requeriría que se le retiraran los clavos que le fueron insertados en la primera cirugía para su recuperación final. Por ello, Super Junior Happy fue conformado por la alineación completa de Super Junior T, pero sustituyendo a Hichul por Yeson. Con un año lleno de exitazos arrasadores, era momento que la agrupación volviera completa. Pero con un hiato tan grande, Super Junior tenía que volver con algo diferente e innovador. Y ya que el grupo había iniciado su cuarto año de carrera, era momento de iniciar una era más sexys. Así, Super Junior volvió con un concepto hip, una coreografía llamativa y novedosa y el cumbión de cumbiones Sorry, 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 neck and neck, que creo que ni siquiera hace falta introducir. La carrera de Super Junior hasta ese momento había sufrido golpes, bajas, decepciones a cada paso. El grupo parecía tener una nube negra en sus cabezas desde el día que debutaron. Pero con Sorry Sorry, por fin las nubes de la desgracia se disiparían para abrir un nuevo camino de éxitos y alegrías. 2009년도에 그렇게 쏘리쏘리란 곡을 못 만났더라면 슈퍼주니어가 없었을 수도 있는. La canción fue un éxito inmediatamente localmente. Es que por esas cosas yo creo que también la maldición de Super Junior es tan canónica, porque es como estuvieron tantas veces a punto de perder la alineación, de dejar de ser un grupo, de perder un miembro, que es que llega un punto que les va a desear disband, ya son indestructibles a este punto. O sea, Tupando charts, lo que no te mata te hace más fuerte, pues y bueno. rompiendo récords en venta, e internacionalmente no se quedaría atrás. El alcance de las subunidades y los tours habían formado un fandom comprometido y apasionado que soltó los dinerales para promocionar el tan esperado comeback de Super Junior, pagando numerosos banners publicitarios en diversos países. Shut up and take my money. La coreografía super trendy creada por el mismísimo coreógrafo de Justin Timberlake y Usher, quienes estaban en su peak en esa época, las promociones intensivas y extensas que duraron alrededor de 2 meses y la canción súper pegajosa y en tendencia hicieron un éxito tal en Corea que literalmente todo el mundo comenzó a bailarla de una forma que no se había visto antes en el país. Jugadores de básquetbol profesional bailaron Sorry Sorry para la ceremonia de cierre de la temporada de la liga de básquetbol. El equipo profesional de voleibol femenil bailó Sorry Sorry para celebrar su victoria en el torneo de la liga de voleibol. El jugador de fútbol Kim So-yeon bailó Sorry Sorry para celebrar su gol en el partido de la K-League de ese año. Wow, fantastic baby. Y con la aprobación FIFA se dejó venir el salchichonerío creando challenges y trendings antes de que existieran los challenges y trends. Claro. Y sin hacerlo por la aprobación de las masas o búsqueda de clout, nomás por el disfrute de bailar una coreografía perrona con ritmo cumbión. Y entonces llegó el internet. ¿Dónde están, perros? Siéntense, niños, es hora que la tía insolenta les hable de una época oscura, una época de antaño, donde los smartphones tomaban fotos de 3 píxeles y tenían teclas, las modas eran los skinny jeans y las gafas horrendas, y el internet requería que te sentaras media hora para poder ver videos de 1 minuto. Pero aún con lo primitivo de la época, los seres humanos armados de lanzas y antorchas juntaron azúcar, flores y muchos colores. Y crearon los flash mob. Una tendencia que se volvió artera al mes que comenzó pero que persiguió a la humanidad por años.
donde la gente se organizaba para montar coreografías de moda que presentaban sorpresivamente a manera espontánea en lugares públicos. Y no había coreografía más perfecta para un flash mob que Sorry Sorry. Así que cuando un conjunto de prisioneros de una cárcel tailandesa bailaron intempestivamente El otro día me pasaron el video completo. Sorry Sorry y el video fue subido a YouTube, inmediatamente se volvió viral a un nivel que la humanidad nunca había visto. El video llegó hasta los noticieros de todo el mundo, que asombrados hablaban de esta página de internet que solo usaban los chamacos llamada YouTube, donde millones de chicos de todo el mundo estaban viendo y compartiendo esta canción coreana bailada por prisioneros tailandeses. El fenómeno fue tan llamativo que pronto jóvenes del mundo entero comenzaron a imitarlo, y entonces, como una fila de dominós, Claro, y acá estoy yo en 2026, ¿no? En YouTube justamente. Super Junior nuevamente haría historia convirtiéndose en uno de los primeros fenómenos virales globales de internet, y con ello marcando el inicio de la expansión global del K-pop. Sorry Sorry siguieron Bonamana y Mr. Symbol, ambos comebacks con perfil similar a Sorry Sorry, con temas pop electrónico Pero mira qué fuerte temas y también. más R&B, con coreografías sencillas pero intrincadas y conceptos sexy y trendy, y ambos gozando cada uno de un éxito mayor al anterior. Sin embargo, las luces del éxito, como siempre para Super Junior, se verían un poco empañadas por sucesos negativos. Durante Sorry Sorry, a pesar que Kibum participó en el video musical, no participó en las escenas coreográficas porque este no participaría en ninguna promoción del comeback y nunca más participaría en nada de Super Junior después de anunciar su hiato en el 2009. Porque Kibum quería concentrarse en la actuación y porque simplemente estar en Super Junior lo mataba de vergüenza. Porque Kibum sabía que no cantaba y sentía ansiedad y pesar de tener que pretender ser cantante. 녹음할 때만 되면 네가 너무 긴장해가지고, 그리고 발음 이것 때문에 볼펜 물고 막 연습하고, 녹음실만 가면 너가 위축돼가지고 막, 솔직히 너가 노래를 잘하는 건 아니었으니까 완전 못해. 그래서 기범이가 계속 그랬단 말이야. 자기 노래 한 거 들으면 안 된다고 죽을 것 같았어요. 너무 창피하고. 진짜로. 그래가지고 애가 미안하다 그랬어. 멤버들한테 미안하다고 그러고. 파트를 아예 빼주면 안 돼요라고 했거든요. 그래서 나중에는 파트 없었어요. Así, permaneció en hiato hasta su salida en el año 2015. De igual manera, Hichul participó en el video musical 6 años clavado lo tuvieron. de Sorry Sorry, más no en la parte coreográfica debido a la persistente condición de su pierna, ya que el idol estaba contemplando dejar la agrupación debido al remordimiento y la culpa que generaba en él no lograr superar su situación de salud. Sin embargo, un golpe nuevo a la alineación haría que el propio Isuman lo convenciera de quedarse para proteger al grupo tras el anuncio de que Hangyeon había demandado a la SM. Claro, acá está claro. Por explotación, management abusivo y un pago miserable. Qué sorpresa, ¿no? Detecto un dejo de sarcasmo. ¿Quiere usted bromear? Esta preciosidad llegará al límite. Uy, un detector de sarcasmo. ¡Qué invento tan útil! Generando una pérdida tremenda para la agrupación y para la historia del K-pop, ya que la empresa se encargó de tratar de borrar su impacto, su rol en el grupo y su importancia a pesar de ser el centro coreográfico principal, el líder de la subunidad más exitosa, el primer idol extranjero de la empresa y de la industria, la carta de entrada a China para la compañía y una pieza fundamental en el desarrollo del K-pop. Gracias. Y por si fuera poco, Kangin se vería envuelto en un torbellino escandaloso debido al accidente que provocó por conducir en estado de ebriedad, algo que iniciaría una serie de terribles decisiones que 2 accidentes producto del consumo de alcohol más tarde los llevarían a dejar el grupo en 2019 tras un larguísimo hiato. Aún así, Super Junior siguió gestando rolones, rompiendo récords, amasando éxitos sin parar año tras año, tras año, tras año, tras año, a pesar de experimentar el proceso de servicio militar más largo en la historia del K-pop hasta el momento. ¡Diablos! De perder otro miembro más cuando Sunmin fue prácticamente expulsado por el fandom fuera del grupo al no poder tolerar que este decidiera hacer su vida y casarse con el amor de su vida. Madre mía. De incontables funas y cancelaciones constantes, y de tener un
miembro a medias, ya que eventualmente Hichul tuvo que darse por vencido y dejar de bailar por completo debido a los estragos por la lesión de su pierna que empeoró con los años. Sí, me siento bien. Es un momento. A pesar de todo, Super Junior siguió triunfando, debutando en una nueva subunidad, Super Junior D&E, conformada por Eunhyuk y Donghae, que se convirtió en la segunda más exitosa de la agrupación y la única que permanece activa, con Eunhyuk y Donghae dejando la SM, pero no Super Junior, para fundar su propia empresa, ODE Entertainment, bajo la cual Eunhyuk pudo debutar como solista finalmente en enero de este año. Y hablando de solistas, Kyuhyun, Rewok y Jason se han labrado una sólida carrera como solistas en la escena musical coreana. En particular Kyuhyun, quien además se ha constituido como un renombre en los musicales. Y si de variedades hablamos, Kyuhyun, Shindong, Ituk y Hichul se han convertido en instituciones como conductores y entertainers. Es que realmente lo que habían pensado al principio en SM terminó pasando al tener tanta variedad de talentos. Pues, ¿qué esperaban que sucediera? Iba a pasar esto. O sea, la idea de planeación del grupo fue muy buena. Lo único raro era lo de la rotación. Pero es que después la planeación del grupo, la selección artística fue magnífica. La planeación fue magnífica. Formando parte del elenco de los más populares shows televisivos como literalmente son buenos en todo. Y por supuesto no podía concluir este video sin hablar de cómo una vez más Super Junior y su historia irrumpiendo en el mercado latinoamericano, lanzando el primer tema K-pop con toques de género urbano latino en colaboración con una intérprete gringo latina y dirigido especialmente para alcanzar al mercado latinoamericano con el tema Lo Siento, promocionándolo directamente en suelo latinoamericano. En estos días les va a caer un dato. En México, voy a decir eso. Asistiendo a shows, convirtiéndose en el primer grupo que apuntaría a nuestro mercado y que de hecho vendría a promocionar un comeback a este lado del charco. Cosa que además repetirían con su siguiente comeback, otro lanzamiento de género latino, en colaboración esta vez con la banda 100% mexicana Rake, con el tema One More Time, que también promocionarían en shows en México. Y acompañando el lanzamiento con un homenaje especial a Luis Miguel interpretando el tema Claro. Ahora Te Puedes... Yo me acuerdo que a raíz de este video creo que fue que intentamos reaccionar acá en YouTube a este cover. Y me acuerdo que me habían bloqueado. Y al tema de Rake. El tema de Rake no era el que estaba bloqueado, era este. Yo me di cuenta mucho después, ¿no? Porque en ese momento en YouTube estaba medio lelo yo. Te me di cuenta después. marchar con todo y un video musical parodia del original. No mames, ¿pa' qué? Simplemente una obra de arte camp. Tú no lo entenderías, tú no lo entenderías. Con ello logrando chartear en nuestro continente, entrando al chart de descargas de canciones digitales latinas de Billboard. Desgraciadamente, debido a la presión de su fandom asiático y a la pandemia, Super Junior no siguió a la conquista de nuestro mercado, pero no sin dejarnos un último tema de género latino con la canción I Think I, que aunque solo constituyó un prelanzamiento del álbum Time Sleep, contó con un atractivo video al menos. ¿Eso qué fue? Le dicen migaja. Y claro, no se puede dejar de mencionar cómo Super Junior nuevamente hizo historia al convertirse en el primer y único grupo hasta el momento con su propia discográfica bajo la SM, quienes les otorgaron como regalo para el 10º aniversario del grupo su propia subsidiaria denominada Label SJ, encargada únicamente del manejo de la agrupación. Así como tampoco podemos obviar que este año el grupo está cumpliendo su 20º aniversario, constituyéndose en el grupo de K-pop con la carrera activa más longeva de la historia. Como verán, hablar de la historia de Super Junior es complejo porque hay tanto que contar que es casi imposible decidir qué dejar fuera para que este video no se convierta en una letanía de 3000 horas. Sin embargo, viendo su nuevo comeback que han lanzado como celebración de su 20º aniversario, no puedo sino sentir que estoy atestiguando un hito histórico, porque no se puede ver sin sentir que es una ventana al pasado. Y es que Super Junior siguen tan innovadores como siempre y tan vigentes como nunca. Y al final, no sé si conté la historia de Super Junior o la historia del K-pop, porque no se puede contar una sin la otra. Y al fin y al cabo, si Super Junior es K-pop, el K-pop es Super Junior. De hecho, estaba viendo un comentario cuando encontré que no sé si lo habré visto en su momento, no sé si yo habré comentado antes o después, porque acá hay un comentario medio full pesado también.
Pero había un comentario acá, dice actualización. Super Junior obtuvo la mayor cantidad de votos en un show musical en toda la historia del programa con el comeback de este año. Express Mode con más de 2 millones de votos hechos por Elf Corea y Elf Internacional. Ni parece que se iban a separar por una tapita de agua. A ver si me pongo a leer todos los comentarios hasta mañana. Pero... miren el delincuente que sale acá a la derecha. ¿Qué haces acá, ladrón? Ah, y esto es lo que estaba viendo. Que esto también lo vi cuando puse el video. La historia de TVXQ. Es que La Insolenta tiene varios videos interesantes que de repente... Porque bueno, la serie SEM, así como todas las series, yo trato de encontrar contenido, ¿no? Para que sigan. Mi idea es que continúan, traer lo máximo posible. A veces pasa, ¿no? Que por tiempo y tal uno no puede grabar. Pero mi idea es que no tengan un final. Con Suyu es muy fácil, porque literalmente hay por todos lados, programa de variedades. Ahora se me estaba liando, por ejemplo, Super TV la semana pasada pude traer, pero esta semana seguramente no pueda. Pero bueno, tenemos los episodios especiales acá en YouTube. Este lo estoy pregrabando precisamente por eso, para asegurarme que el miércoles, que es cuando definitivamente se hace un año el primer video que hice de ellos, pues asegurar el video, ¿no? Y bueno, el lunes seguramente. Claro, yo digo el lunes y ustedes esto lo van a ver el miércoles, pero para mí en este momento es a futuro. Madre de Dios. Pero bueno, el lunes la idea es grabarme de nuevo el Killing Voice y traerles las canciones que más escucho de ellos a día de hoy. Y posiblemente, como lo dije recién, posiblemente caiga algún anuncio el lunes. Ahora mismo no lo puedo confirmar, que es algo que ya venía mencionando días anteriores, porque bueno, hay un par de cositas que no dependen de mí. Mi idea era que llegara para este video, pero como lo estoy pregrabando igual y de repente o el lunes o el otro lunes, pero en cualquiera de estos días va a caer un anuncio. Así que pues agradecerles. Lo digo siempre, Elf para mí es el mejor fandom que he conocido. Y he conocido muchos, pero a lo largo de este año y pico y tal. Pero cómo me han recibido, cómo me han guiado realmente. Es algo que agradezco un montón y como a día de hoy digo, la relación es tan cálida. De hecho, como decía, ¿no? Entré hace poquito a un grupo de WhatsApp de Elf Argentina. Y bueno, enseguida así como estuve haciendo preguntas, porque bueno, estoy buscando cositas de ellos también, ¿no? Para tener más. Y también para saber, porque como ustedes saben, yo en general soy nuevo en el K-pop, no solo dentro de Elf, sino en general, ¿no? Soy bastante nuevo. Con el tema de conseguir álbumes, merchandising y todo eso. Me están asesorando un montón, digo. Entonces, pues bueno. Lo que sí ya me alertaron es que una vez que entras acá, chau billetera, te entra en la vena el coleccionismo. Pero bueno, yo voy a tratar de ser controlado, pero sí es cierto que hay algunas cositas que quiero tener. Digo, quiero tener mi primer álbum, como ustedes saben, es algo que dije hace mucho. Cuando ya me había dado cuenta que su discografía me estaba gustando bastante. Que quería tener mi primer álbum de ellos. Por eso digo que en cualquier momento va a venir el anuncio, porque no sé si hacer tipo unboxing, un video especial, o si de repente sumarlo en algún mix, un unboxing o al final de si llega para el video de discografía japonesa, pues hacer un unboxing al final. No sé exactamente cómo lo voy a hacer, pero bueno, mi idea es eso. Ir comprando cositas de ellos y tal. Y bueno, obviamente súper pendientes que ahora en unos días viene el mini álbum de la nueva subunidad, con lo cual... Digo, siguen habiendo contenido de ellos y hay tanto que me falta descubrir de lo que es contenido histórico, que yo creo que la serie de Suyu que sea infinita es muy sencillo, la verdad, porque hay contenido por todos lados. Así que pues nada, muchas gracias Elf por estar ahí, muchas gracias por como digo siempre, ¿no? Por guiarme, por acompañarme y también porque muchas veces hablamos de cosas que no necesariamente tienen que ver del K-pop. Estoy haciendo amistades muy bonitas y estoy conociendo gente maravillosa, con lo cual estoy muy, muy agradecido. Y por eso también cada vez que me siento a grabar me lo paso súper bien. Y es que solo puedo agradecer, es lo único que puedo hacer. Así que pues nada, nos estaremos viendo el lunes y el miércoles. Este video lo van a ver el miércoles. Con mucho más de Suyu. Siguiente lunes tocaría discografía japonesa. Me tengo que organizar bien la cabeza porque con los especiales estoy liando todo. Pero bueno, muchas gracias por estar ahí. Ya veremos qué título le pongo al video. En plan, un año descubriendo a Super Junior. Voy a robar por algún lado con algún clickbait. Pero bueno, gracias por estar ahí y nos veremos en el próximo video con más de Suyu. Chao.